Hola, muy buenos días. Los números de Keith son números que cumplen una propiedad. O sea, si construimos una secuencia que empiece por sus dígitos, por ejemplo 197, pues empezaría por 1, 9, 7, 29 empezaría por 2, 9, y vamos calculando el siguiente número de la secuencia como la suma de los anteriores, en el caso de que tenga 3 dígitos, cada vez de los 3 anteriores. O sea, este sería la suma de estos 3, luego este sería la suma de estos 3, este sería la suma de estos 3, En caso de este, por ejemplo, como tiene 2 dígitos, este sería la suma de estos 2 y este sería la suma de estos 2. Si tuviera 4, pues lo mismo, este de los 4 y este de los 4 anteriores. Entonces, si en la secuencia aparece el mismo número del que hemos partido para hacer la secuencia, se dice que es un número de Keith. Y si no aparece, o sea, si calculando nos pasamos, como en este caso, pues no es un número de Keith. O sea, en este caso, 197 es un número de Keith, 7909 es un número de Keith, pero 29 no es un número de Keith. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que va a calcular, por un lado, vamos a hacerlo de dos maneras, solamente que calcule si es de Keith o no es de Keith, dado un número, y otro que nos retorne, que nos calcule la secuencia de los números de Keith, pero lo vamos a hacer almacenándolos en un vector, no pintando directamente, sino almacenando en un vector, porque en el caso de que no fuera de Keith, pues no queremos pintarlos, y haremos un programa pues que calcule, por ejemplo, los primeros números de Keith menores que 1.000.000 o algo así. Entonces, claro, esto es un problema que empieza a ser un pelín complicado, porque no es evidente, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es obtener un vector que tenga tantos elementos como dígitos tiene el número y que estén de esta manera. Claro, el algoritmo que hemos visto hasta ahora, como extrae dividiendo por 10, dividiendo por 10, dividiendo por 10, lo saca al revés. O sea, tenemos el 7 primero, luego el 9 y luego el 1, y lo queremos al revés. Y aparte, tenemos que saber de antemano cuántos dígitos va a tener. Entonces podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer una función que se va a llamar obtener dígitos. Todo va a estar orientado a funciones. Entonces esta función va a retornar un vector con los dígitos del número, que se llama obtener dígitos. Por ejemplo, le pasamos un int de un número. Entonces, lo que tenemos que hacer en un mejor es igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos dígitos va a tener y declarar un vector donde quepan. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos dígitos va a tener? Pues lo podemos hacer, por ejemplo, haciendo el logaritmo en base 10 del número. O sea, el logaritmo en base 10 es cuántas veces se puede dividir por 10. Si se puede dividir menos de una, el logaritmo vale 0. Que se puede dividir, entonces, una, pues está entre 0 y 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el logaritmo en base 10, que nos dirá uno menos de los dígitos que tiene, y le sumamos 1. Y esta sería la manera de declarar un vector donde quepa el número de dígitos que vamos a hacer. Y entonces, para hacer la función, vamos a coger, por ejemplo, esto. Una vez que tenemos el vector, haremos lo de siempre, ¿no? Mientras que el número sea mayor que 0, pues calculamos su dígito y lo dividimos por 10. Pero en este caso, como vamos poniéndolo al revés, empezamos con una variable con la longitud del vector total menos 1 en la última posición, y cada vez que calculamos un dígito lo metemos en esa posición y la decrementamos, y así pues obtendremos los dígitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería pues ver que esta función funciona. Vamos a ver que esta función funciona. Entonces, pues claro, vamos a hacer una cosa muchas veces, que es imprimir un vector, lo cual podríamos hacerlo directamente en el main, pero vamos a hacer esta función y así la reutilizaremos en todos los sitios para no tener que repetirla cada vez. Esta de aquí se va a llamar pintar vector, que le pasamos un vector de integers y nos escribe pues un corchete, escribe cada elemento del vector con un espacio en blanco y luego escribe el corchete y salta de línea, y así podemos pintar el vector. Entonces, con estas dos funciones, fijaros lo fácil que sería, por ejemplo, pues hacer pues yo que sé, pues int dígitos igual a obtener dígitos, y le pasamos, por ejemplo, pues este de aquí, yo que sé, 560, este mismo, da igual, y vamos a hacer pintar vector y le pasamos los dígitos vector y le pasamos los dígitos que hemos cogido. Vamos a ejecutar esto y a ver si funciona bien. Y aquí tenemos, o sea, el número que le hemos dado, a ver,
ha sido el cual le he puesto 5633, y el número nos está dando un vector con el 5633. O sea, tenemos ahora una función que es capaz de retornarnos un vector con tantas posiciones como dígitos tenga el número y perfectamente ordenado, tal como nosotros estamos acostumbrados a leer los dígitos. Entonces vamos a hacer una función que calculará si el número es de Keith o no es de Keith. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partimos de un vector, miramos por ejemplo el documento anterior, partimos de un vector y tenemos por ejemplo este vector, 197. Claro, a cada vuelta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover, o sea, primero calcular la suma, este más este más este, y nos da 17. Y ahora tenemos que mover este aquí, y luego aquí poner el 17. Pero si tuviera 4 dígitos, tenemos que hacer la suma de los 4 y colocar este aquí, este aquí, este aquí, y luego colocar aquí el 25, que era la suma. O sea, tenemos que mover todos los elementos del vector para atrás. Bueno, primero sumarlos, mover todos los elementos para atrás y colocar la suma en el último elemento. Vale, pues lo que nos quedaría más o menos haciendo eso, pongo directamente para que no se haga muy largo el vídeo, sería esto de aquí. Ya ves que es lo que hacemos es, llevamos a la función obtener dígitos, con lo cual nos retorna el vector, y mientras que el último elemento del vector, o sea, mientras que L de su longitud menos 1 sea menor que el número, pues continuamos. Ahora, en cuanto a la última posición ya sea igual que el número o mayor, ya hemos llegado. Al final lo que retornaremos es de Keith si esta última posición es igual al número. Si es mayor que el número, será falso. ¿Qué es lo que hacemos dentro del bucle? En cada paso del bucle. Claro, tenemos que ir calculando la suma y moviendo los elementos. Con lo cual, nos calculamos un valor suma y le ponemos el número del primer elemento. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es un bucle y vamos moviendo al sitio del bucle lo que hay en el sitio siguiente, hasta 1 menos 1. Y cada vez, antes de moverlo, pues lo sumamos para acumularlo. O sea, partimos del primero, que ya lo tenemos, y vamos moviendo los siguientes al sitio anterior, siguiente al sitio anterior, siguiente al sitio anterior. Así, pues con todos los números, y ya vamos sumándolo. Y al final, metemos en la última posición del vector el valor de la suma que hemos calculado. Entonces, por ejemplo, pues vamos a hacer una función, por ejemplo aquí, pues por int num igual a, empezamos por 10, porque no tiene sentido hacer números de Keith menores que 2 dígitos, num menor, por ejemplo, que 1000, hacer unos cuantos, num más, pues aquí podemos poner if is Keith del número, del num, pues console.writeLine, pues escribimos el número. Esto nos tendrá que escribir todos los números de Keith menores que 1000. Aparte de pintar el vector, que lo he dejado ahí de pruebas, pues si lo ejecutamos deberíamos ver, pues esto tenemos el 14, el 19, podéis comprobar que estos son los números de Keith menores que 1000. Si por ejemplo lo hiciéramos, voy a poner esto, lo dejo entre comentarios, y lo voy a hacer hasta 1.000.000, por ejemplo, a ver. Y si lo ejecutamos, pues nos dará los números de Keith menores que 1.000.000, que son estos de aquí. Estos son los números que generan una secuencia de Keith que pasa por el número que son menores que 1.000.000. Y esto es lo que tenemos que hacer para calcular si el número es de Keith o no. Entonces, nos puede interesar otra cosa, que es obtener la secuencia. Es decir, no, yo es que aparte de saber si es de Keith o no, quiero obtener que me retorne todo este vector. O sea, por ejemplo, en el caso del 7909, que me retorne un vector con todos estos números. Entonces, para hacer eso, claro, es un problema, porque tenemos que ir ampliando el vector cada vez. Y para ampliar un vector, claro, los arrays en C no se pueden redimensionar. Para hacer uno más grande tienes que hacerte otro, copiarlo, hacerte otro con una longitud más del que tiene, copiarlo y meter el elemento en la última posición. Entonces, esta función pues nos podría quedar de la siguiente manera. Vamos a ver, por aquí. Vamos a ver. Vale. Esto de aquí. Voy a llamar Keith. Ya está. Vale. Entonces, ¿qué haría esta función? Pues básicamente lo mismo que la otra, es lo mismo. Ya ves que el bucle es igual,
Lo que pasa que nos tenemos que guardar, claro, como vamos a generar el vector entero, tenemos que guardarnos cuántos dígitos tiene el número, porque ya la longitud del vector no nos vale. Entonces lo que hacemos es sumar los últimos elementos del vector. Aquí lo que hacemos es hacer la suma de los últimos elementos del vector, o sea, desde su longitud menos el número de dígitos hasta el final, vamos sumando la suma. Y claro, de aquí tenemos que fabricarnos un vector donde quepa los elementos del que tenemos más 1. Esto nos está fabricando un nuevo vector. Aquí ahora copiamos todos los elementos del vector que teníamos al vector nuevo. Y ahora metemos en el último elemento, porque hemos hecho sitio para uno nuevo, aquí metemos la suma. Este era el vector auxiliar y asignamos al vector lo que nos ha dado el vector auxiliar para continuar con el bucle. Esto es lo que haríamos. Estábamos fabricando un vector totalmente dinámico. Entonces podemos modificar este programa de aquí. Entonces, en lugar de hacer aquí pues if case, pues podríamos hacer, pues yo que sé, pues int lista igual a case de num, del número. Con esto obtenemos la lista. Entonces, si lista de lista.length menos 1 es igual al num, quiere decir que es de case. Con lo cual lo que queremos hacer es imprimir, esto lo voy a quitar ya, lo que queremos hacer es pintar el vector. Vale, pues vamos a hacer, por ejemplo, console.write, escribimos lo que vale el número más un 2 puntos para que se vea el número, y luego llamamos a pintar vector y le pasamos la lista. Y con esto conseguiremos ir pintando, generando la secuencia de cada uno de los números. Y si el último elemento vale lo que es el número, pues lo escribimos su codificación. Y esto nos debería sacar pues la lista del primer millón de elementos de números de case. Lo ejecutamos. Luego, bueno, pues aquí tenemos, ahora tarda más porque tiene que ir rehaciendo. Fijaros que la operación de agrandar el vector pues le cuesta un poco más. Y aquí tenemos pues todos los números de case con su vector de generación. Y esto es, con las herramientas que tenemos hasta ahora, es todo lo que podríamos construir. Entonces, en C# hay un tipo de elemento que se utiliza mucho, que son listas dinámicas. Voy a hacerlo también con listas dinámicas para que se pueda ver cómo quedaría con listas dinámicas. A ver, lo cogeré por aquí. A ver, pues esto de aquí lo ponemos por aquí y vemos qué diferencia habría si tuviéramos lista dinámica. Esto se va a llamar case lista, por ejemplo. Entonces, ahora lo que podemos hacer, en lugar de hacer un vector, hacemos una lista de enteros. Esto es una lista de enteros. Entonces, para fabricar el número, la lista tiene una opción, tiene una operación directamente que es capaz de insertar un elemento en la lista en el sitio que le digamos, con lo cual aquí pues no haría falta obtener dígitos, sino que tal como estamos obteniendo los dígitos, los insertamos al principio, y así nos va quedando. Esto sería el equivalente a obtener dígitos. ¿Y qué tendríamos que hacer aquí directamente? Bueno, nos hace falta solamente el número de... Bueno, pues nada, pues hay que construir el vector de los dígitos, luego saber cuántos dígitos tenemos, porque ahora ya vamos a acumular un montón de elementos en el vector. Tenemos que saber cuáles son el número de últimos que tenemos que sumar. Pero bueno, pues mientras que la última posición del vector sea menor, igual que en el anterior, calculamos la suma. Esto es la suma, y la suma es de los últimos, desde los que midan menos los que tenemos que contar hasta el final vamos sumando. Y la función add de una lista añade el elemento a la lista, no hace falta ni copiarlo, es mucho más sencillo de manejar que no los vectores. Cada recurso es para lo que es. Pero en el caso de las listas, tal. Y luego tenemos una función en la lista, porque esto realmente es una lista de integers, que le decimos .toArray y nos retorna el array correspondiente a el contenido de la lista. O sea, nos permite calcular un array basado en el contenido que tenga esta lista de elementos. Entonces, bueno, pues si aquí en vez de llamar a Kate llamamos a Kate lista, pues veremos que el resultado debe ser exactamente el mismo. Y ya está, ya estaría. Aquí tenemos el resultado exactamente igual de cada número de case, pues tenemos el número calculado. Y esto sería, bueno, utilizando listas que son más flexibles que los vectores, que los arrays, pero
O sea, cada recurso es para lo que es y dependiendo de lo que queramos optimizar, lo que necesitemos, pues puede ser necesario. Si sabemos la longitud que va a tener una cosa, pues un array. Que no la sabemos y nos va a costar copiar un montón de veces, pues podemos hacer una lista dinámica y luego pues convertirlo a array para que el programa pues sea transparente para él. Venga, pues un saludo.